Sistema de carga. Es aquel que por un movimiento mecánico a través de una bobina permite la carga eléctrica de una batería, que esta a su vez alimentará eléctricamente a la motocicleta. Dibujaremos el esquema, es muy sencillo. Empezaremos con la planta, o alternador también conocido. Continuamos con el regulador rectificador. Y por último, la batería. Recordemos que el alternador o la planta básicamente está diseñado o construido con un imán que le llamamos volanta y una serie de bobinas, que ya sabemos que una bobina es un arrollamiento de alambre, y este arrollamiento de alambre, cada vez que hacemos circular una corriente eléctrica a través de él genera un campo magnético, y viceversa. Cuando hacemos girar un imán alrededor de esta bobina va a crear una corriente eléctrica en este caso. Procedemos a las conexiones básicas. Aquí nos damos de cuenta, en el momento en que damos la patada a la moto o el pedalazo, este genera un movimiento mecánico. Este movimiento mecánico hace girar la volanta, o sea que la volanta tiene el imán, el magneto. Y al girar el imán o el magneto alrededor de esta bobina, esta va a crear una corriente eléctrica alterna que va a fluir en este sentido. Recordemos, la onda sinusoidal va a generar una corriente eléctrica alterna y va a alimentar a nuestro regulador rectificador, que está en este momento, por lo general se encuentra debajo del tanque. Nuestro rectificador y regulador va a recibir la corriente alterna que viene de la planta, y este la va a regular y la va a rectificar, o sea, la va a convertir de corriente alterna a corriente directa. Y esta corriente directa va a salir un cable hacia la batería, que ya es corriente directa. Este es el símbolo, conocida como DC también. Aquí la alterna es conocida como AC. La tierra o el polo común. Y depende del tipo de motocicleta, varían los cables, pero por lo general hay unas que traen otro pin, y este otro pin va al tablero de conexiones y nos va a marcar siempre el encendido de una lámpara. Por lo general este cable viene rayado, o sea, viene de dos colores. Repito, la volanta o el imán gira mecánicamente y este produce un campo magnético y una corriente eléctrica que va a fluir por estas bobinas, corriente que va a subir hacia el regulador rectificador. ¿Qué es lo que hace? Va a rectificar la corriente y la va a regular para que salga un solo nivel o un solo voltaje. Esa corriente va a salir hacia la batería y va a cargar la batería. En algunas motos tiene dos salidas positivas. Puedes tomar una de estas y conectarla al juego de luces de la moto o el pito. En algunas otras no la toma de otra salida, sino directamente de
de este cable o de este conector, que es el positivo. Es el mismo ramal. Y de ahí se va a alimentar hacia el juego de luces, hacia el pito y hacia todos los elementos que necesiten energía en la moto. Ahora localicemos las fallas. Cuando tenemos nuestra lámpara de prueba, ¿qué hacemos? Uno de los extremos lo vamos a conectar siempre a la tierra o masa. Y con la otra punta, o sea, el otro extremo de la lámpara de prueba, empezamos a tocar en este punto. ¿Qué vamos a ver ahí? En el momento en que con la mano o con el pie demos un pedalazo a la moto, start no, porque suponiendo de que no está funcionando el start, le damos un pedalazo a la moto, esta va a generar una corriente eléctrica. Si está bueno, la planta. Entonces, al tocar este punto y al tocar este punto, la moto nos tiene que generar una corriente eléctrica. O sea, la lámpara debe prender al tocar cualquiera de estos dos puntos. ¿Listo? Aquí estamos verificando la salida de la planta, que al darle el pedalazo esté generando corriente eléctrica. Si tocamos este punto y la lámpara no enciende, obviamente después de haber dado el pedalazo, posible falla en la planta. Si aquí al tocar este punto y este otro punto la lámpara enciende, significa que la planta está emitiendo o mandando su corriente eléctrica. Entonces ahí vamos a mirar este punto, que es el regulador rectificador. Ya nos dimos de cuenta que al regulador rectificador le está ingresando, este es el sentido de la corriente, le está ingresando el voltaje o la corriente alterna. Vamos a verificar si él la está regulando y está entregando en su salida, si está entregando en su salida el voltaje. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo con la lámpara de prueba tocamos la salida del regulador, ¿sí? Que es el cable que va hacia la batería, que es el cable positivo. Al tocar la salida y al dar el pedalazo de nuevo en la moto, esta nos tiene que encender la lámpara de prueba. Si al dar el pedalazo de la moto y al estar tocando este punto la lámpara no enciende, posiblemente el regulador rectificador esté fallando. Sin sentido común, está ingresando corriente alterna, él debe entregarla. Si no la entrega, posiblemente el daño está en el regulador. De igual forma, debemos comprobar que la salida tierra esté aquí, o sea, que esté siendo entregada la salida de tierra. Fácil. Tomamos de nuevo la lámpara de prueba, su conector, lo conectamos, valga la redundancia, al positivo de la batería y su otro extremo vamos a tocar la tierra. La lámpara de prueba debería encender. Repito, de nuevo, deberíamos estarle dando el pedalazo a la moto. Desconectamos ahora la lámpara de prueba. Algunos se preguntan, ¿cómo identifico los colores o de qué color es el regulador? ¿Cuál es? ¿Por dónde se alimenta? ¿Por dónde entrega su salida de positivo, de tierra, del tablero o la lámpara? En cada moto varían los colores, o sea, el código de colores varía. Entonces sería mentira empezar a decir que tal color pertenece a la entrada y tal color pertenece a la salida. Lo que haría es confundirlos. Para eso utilizamos el sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Si tomamos el regulador rectificador, vamos a ver que siempre va a haber uno o dos cables, ¿sí?, que van conectados a la planta. Siempre van conectados a la planta del regulador rectificador. Entonces ya identificamos que ese par de cables son los que van a la planta y son los que entregan la corriente alterna. De nuevo, vamos siempre a encontrar un cable que va a ir directamente conectado a la masa de la máquina, de la moto, siempre, o a tierra o a negativo. Automáticamente identificamos que ese es el negativo o la tierra. También vamos a encontrar siempre un cable que va a ir directamente conectado hacia la batería. Obviamente identificamos que ese es el cable por donde tiene su salida de corriente directa y va a alimentar a la batería o al circuito de la moto, sean luces o sea bocina. Desmontamos el regulador
rectificador de la máquina, de la moto. Ya identificamos los cables, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, ¿cierto? ¿Cómo lo probamos? Sin tener corriente eléctrica. Utilizamos el tester, en este caso, en el estado de continuidad. Tester en continuidad. Con la pinza positiva del tester, tocamos el cable negativo. O sea, del regulador tiene que haber un cable que es negativo. Lo identificamos. Con la pinza positiva del tester, tocamos el cable negativo. Y con la pinza negativa del tester, empezamos a tocar el resto de cables o conectores, ¿cierto? Nos debe marcar siempre continuidad. Al tocar todos los conectores demás, nos debe marcar continuidad. Si por alguna razón en uno de los cables no marca la continuidad, ya podemos suponer de que el regulador está en falla o está en corto y necesita reemplazo. Ahora, la pinza negativa del tester, toco la entrada negativa del regulador rectificador. Repito, con la pinza negativa del tester, toco la entrada o conector negativo del regulador. Y con la pinza positiva, empiezo a tocar el resto de conexiones, ¿cierto? No debe haber continuidad. Repito, no debe haber continuidad. Si hay continuidad, posiblemente el daño está en el regulador rectificador y debe ser reemplazado. Por lo general, cuando este sistema está fallando, que es el sistema de carga, como su nombre lo dice, es para cargar eléctricamente en la batería y alimentar el circuito o los ramales de la moto. Cuando este sistema está fallando, por lo general la moto se apaga, no funciona bien, no tiene suficiente corriente o no alimenta con suficiente corriente a la batería. De igual modo, cuando falla el regulador, puede ocasionar exceso de carga en la batería o que ésta no sea cargada correctamente.